libro que luego se presentará, vamos a ver esa síntesis de Biblia, poesía, fórmulas químicas, imágenes que acompañan todo el texto, en armonía. La armonía se ha dado en el corazón de una persona y en la cabeza de una persona, que es a la vez científica, creyente, madre, catequista. Esa es la síntesis que se tiene que dar en cada persona. Cada uno lo hará a su manera, no es una cosa... Pero sí tenemos, me parece a mí, un camino de educación para que nuestros niños, nuestros jóvenes, sean capaces de ser luego unos transformadores del mundo con su trabajo, que dejen una huella buena en la sociedad, una huella buena también en la naturaleza. Naturaleza, belleza, fe, naturaleza, ciencia, fe, sentido, espiritualidad. Todo esto en un día en que se presenta un libro sobre plantas y Biblia. Es decir, hablar de plantas ayuda a entender la Biblia, como se puede ver si uno lee el libro. Y creo que hablar de sentidos también ayuda a profundizar en la espiritualidad. Saco una frase aquí, una palabra importante es experimentar. O sea, no es lo mismo saber más que experimentar. Hay una frase famosa del libro de San Ignacio de los Ejercicios, está en el número 2, al comienzo. No es mucho saber que satisface el ánima, sino el sentir y gustar internamente las cosas. Una frase conocida, no solo el saber, no solo competencias, digamos, cognitivas o intelectuales, con que es más importante sentir y gustar, o sea, experimentar. Pero lo que quiero decir es que es más importante sentir y gustar que conocer. Conocer es un paso, es parte del conjunto, no vas a creer en tonterías. Pero lo importante de la fe, de la oración, es también sentir y gustar la experiencia de Dios. Entonces, con esto quiero demostrar que hablar de plantas en la Biblia no es una pérdida de tiempo, es poner los medios para conocer y experimentar mejor lo que pretende la Biblia, acercarnos a la palabra de Dios. Parece como modo de oración los sentidos. Un poco extraño, supone pararse más, supone contemplar más. En un mundo acelerado en el que estamos, cambiamos de vídeos, de TikTok o de imágenes tal, cada 2 segundos, cada 1 minuto. Pues aquí se pide el pararse, recrearse en las escenas y contemplar, que es algo más pasivo que la pura reflexión, y dejar que la escena te toque o te cambie, ¿no? Al escuchar ahora hablar sobre oración, ¿no?, me ha venido a la cabeza una cosa que aprendí de mi hija hace poco, y es que ella va al colegio marianistas y va al club de montaña y tal, y explicó que cuando llegan a la cima de una montaña hacen una cosa que llaman el minutazo, que me encantó la idea, que es durante 1 minuto estar en silencio, contemplar el paisaje. Me pareció muy interesante. O sea, hacer silencio es claramente hoy una buena noticia, porque todo el mundo está alterados con 1000 cosas. Sois comentar que hacéis el oratorio con chavales también, de educarles a estar en silencio. Me gustaría preguntarte, María, sobre cómo hoy en día encontramos una tendencia en nuestra sociedad, bueno, digamos como 2 polos opuestos. Por una parte, lo que decías, esa mentalidad explotadora de la naturaleza, ¿no?, en el que tenemos que sacar el máximo provecho hasta el punto de no respetar lo que realmente tenemos, ¿no?, y tratarlo como un regalo. Y por otra parte, la tendencia a divinizar la naturaleza, ¿no? O sea, no a verla como un don recibido por Dios, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para no caer en ninguno de esos 2 extremos, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Tenemos esos riesgos, como comentaba. Creo que no hay una única vía para evitar esos 2. Hay como caminos. Y si hay que remitir a un documento, el documento es la Laudato Si del Papa Francisco. Me parece más interesante el segundo riesgo, que es la divinización de la naturaleza. Y aquí hay un argumento que da el Papa Francisco en la encíclica que a mí me parece que es imbatible. Si nosotros somos un animal más y Dios es la naturaleza, entonces no somos responsables. Por eso la segunda enseñanza de la segunda mirada es, oye, es que somos responsables. Riesgos que pueden poner en peligro esa capacidad de contemplación y de asombro. Y a mí creo que hay uno en concreto ahora, puede haber muchos, pero en especial en nuestros niños, en nuestros jóvenes, estas nuevas tecnologías.
Estas nuevas tecnologías como son el móvil, las tablets, algunas de las cuales se están implantando como con mucha fuerza como herramientas educativas. Le estoy diciendo una cosa súper técnica, por ejemplo, pues eso lo pueden ver en un vídeo y no se pierde gran cosa en la educación, porque vean esto que es pues cómo preparar unos líquidos de estos de laboratorio, ¿no? Pues eso puede ser un vídeo. Pero en cambio, cuando quiero hablar de cosas más complejas, más profundas y ya si tienen que ver con dimensiones humanas, éticas, espirituales, la presencialidad es fundamental porque estamos llegando a las capas más profundas de la persona. Entonces, las herramientas son. O sea, y son de verdad súper útiles, pero hay que conocer sus limitaciones y lo que nos anima el Papa en la Laudato Si, y siento ser tan insistente, es a no dejarnos llevar por el paradigma tecnocrático, a que no dominen nuestras formas de vida. Profesores, padres, vamos a pensar nosotros mismos en nuestra vida. ¿Qué espacio le dejamos a la tecnología? ¿Qué espacio le dejamos a la presencialidad? Lo importante es tener llevar las riendas nosotros, no dejar que la cosa fluya y que sea lo que sea, llevar las riendas y sabremos hacerlo y poner la tecnología al servicio de la educación y de la fe, pienso. Yo suelo decir que en 2 años hemos pensado más en educación que en 5. O sea, ha habido muchos blogs internos de innovación educativa, qué hacemos, qué no hacemos con los estudiantes, qué pasa, qué hacen tal. Ha habido mucha reflexión, mucho debate interno. Como digo, en 2 años mucho más que en 5. Y como decía, sin denostar la tecnología, sin caer en ella tal y cual, en las modas, pero sí saber cómo usarlas. O sea, para mucha gente han quitado el miedo a la tecnología, aunque ya había como 74% en que la gente usaba ya pues chats y repositorios y blogs y todo tipo de materiales ya organizados desde las plataformas y tal y cual, o sea que ya hay mucha gente utilizada medios, los que tenían miedo han usado más. Entonces, yo también al decir que no es lo mismo una clase presencial que no presencial, yo diría que no es lo mismo, ¿no? O sea, sin denostar lo no presencial, también vale para cosas. O sea, cada vez más lo tecnológico ayudará a ver qué no se puede hacer. Luego no quiere decir que es lo mismo, pero no quiere decir que es peor, es otra cosa. Que quería decirle yo a José Mari, quería preguntarles que al hacer esta exposición tan maravillosa de los ejercicios ignacianos y de la aplicación de los sentidos, ¿no?, de San Ignacio al final del día, es una maravilla porque eres capaz de reconstruir las escenas y de entrar en el misterio de lo que estás meditando, ¿verdad? Pero me venía a la cabeza también la contemplación para alcanzar amor. Y pensaba, ¿es verdad que esta aplicación de sentidos y que esta contemplación en la oración te lleva a amar más a Dios y más intensamente a Dios? O sea, quiero conocer más y amar más a Jesús y seguirle más. Y pido a Dios luz para eso. Entonces lo que haces no es por pasar el rato, sino quiero conocer más, ¿no? Y la oración que has comentado al final, que también se ha comentado también antes también para alcanzar amor, está puesta al final de los ejercicios. No está al comienzo porque sería teoría, sería imponer cosas que no se entienden. El que ha experimentado ya muchas cosas, se le pide, oye, recuerda que Dios está en todo, en los bienes, dones espirituales, en los dones materiales, en lo que ves en los demás, en la naturaleza. Dios da ser a todo. Y entonces esa oración, últimamente se habla bastante, pero no me gusta mucho a mí porque si no he experimentado antes esas oraciones largas, esto queda con mucha teoría. Tú eres fenomenal, lo voy a decir, es fenomenal, vale, pero si no te conozco, queda como una cosa teórica. Pues te conozco mucho, pues realmente diré que más estás fenomenal. Un ejemplo, entonces esa oración también está muy bien, es mucho la naturaleza, es mucho los sentimientos, es mucho de ver tu historia, es mucho de dar gracias a que Dios ha estado contigo, pero que no se ha educado en un ejercicio largos en verlo, eso puede quedar como una cosa de libro. Bien, entonces el tema es desde ese silencio que ojalá consigáis con los pequeños y los mayores, pues el conseguir ver a Dios en todo, sin caer en los panteísmos, pero es ese equilibrio de saber ver y agradecer, o sea, contemplar, sentirte de Dios, sentirte que eres parte de Dios, y en ese misterio actuar después. Son temas que dan juego para hablar largo. Nosotros somos voluntarias del COF y bueno, estamos de voluntarias y escuchamos a las personas
con todo el amor. Y si se escucha, primero tienes que escuchar a Jesús, ¿no? Y si lo escuchas con el corazón, pues escuchas a la otra persona también. Nada. Acompaña a esa persona, si está Jesús ahí, en al revés, él o ella pensará que si tú le das cariño y estás cerca, dedicas tiempo, está Dios con él o con ella. Tú también haces de transmisora del amor de Dios a la persona que acompañas. Yo quisiera que habláramos un poquito más del libro, o que nos hablaran un poquito más del libro. Yo me hice con él rápidamente, pero con una expectativa equivocada. Yo, como biólogo, esperaba encontrar rápidamente allí explicaciones botánicas sobre las plantas. ¿Qué es un sicómoro? Ya que no tenemos sicómoros por aquí, ¿cómo son los frutos del sicómoro y qué clase de clima o de suelos necesita? Rápidamente descubrí que no iba por ahí la cosa, sino que el libro es algo mucho más creativo, mucho más artístico, en el que hay una síntesis de muchas cosas, ¿verdad? Sí, se toma pie de la botánica, pero inmediatamente se pasa a realizar otras consideraciones de tipo bíblico, de tipo poético, etc. A mí me gustaría que el autor o las autoras nos explicaran cuál fue la idea directriz para componer el libro. Eso lo tendremos después del descanso, sí. Perfumes, aromas del alma que forman parte de los ritos y liturgias. Desde su más tierna infancia, desde el cálido regazo de su madre, Jesús vive rodeado de las más exquisitas fragancias. Incienso y mirra al nacer, nardo y óleos funerarios al morir. Entre tanto, olivares, vides, dulces dátiles, higos, flores del campo, campos de trigo. Olor a madera recién cortada en el taller de su padre, José. Grandes, pequeñas, diminutas como el grano de mostaza, evocadoras como el cedro del Líbano, bellas como el almendro, útiles como el papiro o el lino. Descubre aquellas plantas que en la Biblia nos hablan de Dios. ¿De dónde nace esta nueva obra de arte? ¿Dónde os inspiráis? ¿Cómo
bueno, pues ¿de dónde surge esta maravilla? Bueno, inicialmente es algo como muy sencillo y no es tan elevado, o sea, es como que una cosa de andar por casa. Y surge de una dificultad que teníamos cuando estábamos terminando un trabajo anterior y teníamos que rellenar pues como unas 4 páginas que no sabíamos qué poner porque había que terminar. Y era un Vía Crucis. Entonces empezamos a pensar y dijimos, bueno, pues vamos a poner el árbol de la cruz. Podíamos poner igual un olivo o así también, ¿te acuerdas? Un olivo, vamos a poner un olivo. Entonces, de ahí empezamos a pensar en árboles. O sea, la idea surge de algo tan sencillo como eso, ¿no? Como dice Marta, yo creo que sale de algo muy sencillo, ordinario. Yo lo comparo con... Bueno, tal vez es demasiado lo que comparo, ¿verdad? Pero... una vez que, bueno, hace muchos años que fui al Museo de Chillida y él ponía los bocetos que hacía, ¿verdad? Al principio de sus obras y le llamaba aromas. Yo no entendía muy bien, decía, ¿por qué le pondrá aromas, verdad? Bueno, pasaron muchos años y nunca, o sea, decían, bueno, pues sí, porque era lo que él iba a hacer al principio y no estaba, todavía tenía la idea y luego lo concluye. Pero dije, bueno, pues curioso, ¿verdad? La palabra aromas y, o sea, así seguí todo ese tiempo, nunca lo entendía hasta ahora. Que hablábamos con Marta y decimos, bueno, pero ¿cómo surgió esto y cómo lo explicamos al público? Y entonces digo, pues para nosotros fue algo así como eso, como sentir un aroma, o sea, algo nos olía bien ahí en el olivo, o sea, pues qué bonito, ¿no? Eso de los árboles, que pues sí, y cómo será si hacemos algo con, oh, mira este árbol, mira qué curioso y Marta empezó a escribir, pero tampoco ya sabíamos ni a dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer con eso, ni nada, o sea... Y bueno, eso, sentimos un olor agradable y empezamos a seguir la pista, sin saber qué era lo que iba a ser el resultado final. La portada del libro pues es así, como sencillita, pero con mucho significado, ¿verdad? Sí. ¿Nos podéis decir algo en torno a la portada? Queríamos que la portada fuese muy evocadora, ¿no? Y... es evocadora por 2 cosas, porque una semilla de mostaza, que esto es muy pequeña. Entonces queríamos resaltar la importancia de la pequeñez. De la pequeñez, de esas cosas que nos pasan desapercibidas, que son importantes y que no caemos a veces en la cuenta, ¿no? Importancia de la pequeñez. Y por otro lado, la importancia de morir para dar vida. Porque una semilla aparentemente es algo inerte, sin embargo, cuando tiene las condiciones adecuadas, germina, rompe, deja de ser semilla para dar vida, anticipo de resurrección. Y bueno, yo os voy a explicar un poco lo de los colores y todo, por qué escogimos eso. La verdad es que estábamos cenando en casa y yo pensando, bueno, ¿y cómo pensáis que puede ser lo de la portada? Comentaba yo, y que hemos pensado esto, o hacer lo otro, o así. Entonces, mi hijo pequeño me dijo, ¿por qué no hacéis algo así que sea más... que no tenga tanta cosa? Porque vas tú a las librerías y hay mucha imagen, entonces hazlo más sencillo. Y... pues será que no va a parecer como que no nos tomamos el tiempo o así. Entonces, bueno, lo comentamos con Marta, ¿verdad? O sea, como que era lo último, ya no sabíamos qué poner, ¿verdad? Lo comentamos con Marta y empezamos a probar. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un contraste, o sea, la portada que sea así, o sea, pues eso, como una invitación al silencio, a disminuir toda esa sobreestimulación que hay ahora, ¿no? Y también eso, a fijarnos en las cosas pequeñitas, ¿verdad? Que a veces pasan insignificantes en nuestro día a día. Pero que si prestamos atención, esa cosa pequeñita, si lo hacemos con la mano de Dios, o sea, se puede convertir en esto, ¿no? Entonces era ese contraste entre la portada del silencio y lo pequeño a la grandeza y lo exuberante que puede convertirse. Es una invitación a disminuir estímulos, a vivir más despacio y a escuchar
la música secreta de la vida, como dice Hildegarda de Bingen, la música secreta de la vida que anida en una semilla, que anida, bueno, pues en cantidad de detalles, ¿no? Invita a eso. Sería un detente y contempla. Tenemos muchísimos estímulos, nuestra vida está llena de cosas, ¿no? Y la contemplación, cómo nos ayuda a pararnos y a vivir nuestra vida con más hondura, con más profundidad, ¿no? Porque a veces vamos corriendo creyendo que es fundamental aquello que estamos haciendo, pero en el fondo igual estamos transmitiendo prisas, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo, ¿qué es lo que transmitimos, ¿no? Entonces, bueno, el detenernos nos invita a contemplar y a ver, en este caso, en la naturaleza, el porqué están esas cosas ahí, ¿no? El porqué de la creación. Así como la biología nos explica cómo funcionan las cosas, nos explica los procesos, damos el siguiente salto, que ya es el salto teológico, que es el salto que cualquier persona se puede hacer, es el salto de la fe, y es ¿por qué? ¿Por qué está todo ahí, ¿no? Y si le dedicamos un tiempo a pensar, pues podremos percibir que está la mano del Creador, que está el jardinero, con mayúscula, y que nosotros somos criaturas, ¿no? Entonces, esa relación de creador y criatura, ¿no? Que habla también San Ignacio de Loyola, lo propone también de este modo, y Benedicto XVI también hace una aportación muy interesante, porque dice que cuando la persona no reconoce que hay ninguna instancia por encima de sí misma, pues entonces entramos en un bucle de consumo, de insatisfacción, etc. Y entonces ahí llega Francisco, que nos dice que, claro, que cuando hay un vacío en el interior del hombre, tenemos necesidad de llenarlo con cosas, con objetos, con lo que sea, con consumo, ¿no? Y en definitiva, la Laudato Si, como bien indicaba también María, al final lo que nos dice también es que todo este desequilibrio que hay de la naturaleza comienza a nivel personal, ¿no? Y todo ese desequilibrio global es un sumatorio de todos esos pequeños desequilibrios interiores de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, centra de este modo la introducción. Sí. Bueno, Mónica, ¿nos puedes contar un poquito cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se te ocurre pues todo lo que se...? Bueno, el proceso creativo en mi caso es caótico. O sea, siendo sincera. Como me dijo mi otro hijo, el mayor, me dice, mamá, tú tienes que ser, o sea, enfrente como eres. O sea, pues eso, caótica. No... Marta ya había empezado a escribir, o sea, ella ya iba, o sea, organizando las cosas y todo, y yo, o sea, en blanco, no había tocado ni un pincel ni nada, y decía, pero, o sea, ya la fecha que habíamos propuesto para empezar ya a tener algunos bocetos o algo, no aparecía la fecha, o sea, seguía esto en blanco, y decía, pero ¿y cuándo se me va a ocurrir algo?, ¿no? Lo que sí teníamos claro al principio era que no queríamos hacer, o sea, unas ilustraciones clásicas botánicas, o sea, que están muy bonitas, nos encantan, ¿verdad? Pero por la forma en que veíamos que iba este libro, queríamos que tuviera toda esa profundidad, ¿verdad?, de la Biblia, de ese aroma que fuimos siguiendo de Jesús, sin que fuera invasivo. Que cualquier persona pudiera ver una lámina y que no por verla dijera, ya vienen estos otra vez con lo mismo, ¿no? Sino que le despertara algo, no sé, le tocara algo. Y bueno, eso era lo que pensábamos, pero a mí no se me ocurría nada, o sea, no se me movía ninguna neurona ni nada. Y no sé, ¿verdad, Marta? Así empezó a pasar el tiempo y bueno, empecé con, el primero que hice fue el olivo. Entonces me di cuenta que al principio lo que tenía que hacer era, yo creía que observaba, pero realmente no observaba tanto. Entonces, por ejemplo, el olivo, aquí les traje una hojita. Las hojas del olivo, todas, casi la mayoría miran para arriba, ¿verdad?
Entonces, en el proceso decía, ay, pues mira, ¿por qué las hojas del olivo miran para arriba? O sea, será como que, parece como que estuvieran alabando a Dios. O sea, bueno, y entonces empecé a montar unas películas y no dibujaba ahora. Después empecé con el perfume de nardo, ¿verdad? Entonces, bueno, Marta ya teníamos un perfume de nardo, aquello invadía, era una costa narcótica y todo. Y decía, bueno, ¿cómo dibujo el perfume? Y el aroma. Entonces empezaba yo a hacer trazos de aroma y decía, ay, es que se me confunde el aroma, parece humo, como que fuera un humo de cigarro. Decía yo, pero ¿por qué se me confunde el aroma con el humo, el perfume con el humo? Y bueno, era un lío hasta que no lo terminaba de resolver. El otro día escuché una conferencia sobre un perfumista y decía que el perfume viene de la palabra perfumo, que es por humo. Yo decía, ahora lo entiendo, por eso era que me tenía ahí el humo que... Y bueno, entonces así, más o menos así es como fui trabajando las cosas y por contarlo así a grosso modo. Oye, una curiosidad, así, sí. igual ¿tienes alguna lámina así más, sí, que sí. más favorita o más? ¿Favorita? Sí, o sea, que te guste más, o sea, alguna especial o... Pues sí, a mí me gusta el olivo, ¿no? Y bueno, entonces pensaba, ¿cómo puedo hacer el olivo que se parezca? Empecé a buscar fotos, imprimí no sé cuántas para buscar un olivo que fuera como el de Tierra Santa, ¿verdad? Donde estaba en el huerto de los olivos. Y este fue el que más me gustó, este que tenía el agujero. Y luego empezar a utilizar qué colores iba a poner, bueno, de noche, porque fue el huerto de los olivos, ¿verdad? Entonces, al descubrir aquí, mira, este libro me sirvió un montón, que era el libro de Psicología del Color, que lo tengo hace 1000 años, había leído algunas cosas, pero ahora al hilo de la Biblia como que me hizo más clic. El azul, hablaba del azul, que por qué a las personas nos gusta más, es el color favorito de las personas, porque el azul es un color que habla de profundidad, de espacio, de inmensidad, ¿verdad? Entonces dije, qué bonito, ¿no? Porque así como Dios, ¿verdad? O sea, dije, bueno, voy a poner un azul. Luego el azul, el más caro era el lapislázuli, ¿verdad? Que incluso lo ponían en las máscaras de los faraones y todo, o en cosas así de reyes o de nobleza, o el azul o la Virgen María y así. Entonces fui poniendo el azul y también cuando iba echando la acuarela como se va para donde quiere, iba viendo que de la acuarela iban saliendo formas que a mí me parecía, igual como os digo, como tengo la mente caótica y estoy viendo cosas por donde no las hay, entonces empezaba a ver aquí, por ejemplo, si lo veis en el libro, está la figura de Jesús que está hincado y está con el brazo para arriba pidiendo a su Padre. Y aquí en esta rama me parecía ver como a un Cristo crucificado. Entonces era Jesús que pedía que si era posible que no pasara por ese calvario, ¿no? Pero que se hiciera su voluntad. Jesús veía para arriba y para mí esto blanco era Dios, ¿no? Y justo en este agujero que tenía el árbol se me hizo una mancha como fea. Y me quedó con cara como de demonio. Entonces yo dije, pues igual, o sea, queda aquí el contraste, ¿no? Los momentos que pasamos todos entre cuando pasamos una dificultad, que pedimos que no pase y que la luna siempre está ahí, la luz siempre está ahí, y si nos descuidamos, el demonio nos tira para abajo, ¿verdad? Y bueno, o sea, después hay un montón de cosas también que se pueden seguir hablando del olivo, más cosas del color, pero bueno, haceros un resumen. ¿No? Entonces, sobre todo, género y especie de cada planta. Aquello era un lío poder ponerlo, porque fijaros, en el Antiguo Testamento tenemos nombres comunes de plantas. La botánica es una ciencia mucho más posterior. El hombre, tuvo necesidad de, ante tanta riqueza, pues tener que sistematizar, ¿no? Tener que sistematizar, y entonces hacia 1700 por ahí es cuando surge la botánica como ciencia. Pero claro, teníamos cantidad de plantas
que tenían el nombre común en griego y en hebreo, y claro, luego las traducciones a las Biblias, pues por ejemplo, para que os hagáis a la idea, existe confusión, por ejemplo, entre lirio, azucena. Entonces en algunas Biblias te pone una cosa, en otras te pone otra, confunden el nardo con el no sé qué. Entonces, claro, yo decía, ¿y yo qué cojo? ¿Y yo qué cojo? Introduzco también aquí el tema del agradecimiento hacia todos los investigadores anteriores, ¿no? Creo que es muy importante aquí, cuando uno escribe un libro, o en la vida, o en el mundo de la fe, el ser agradecidos a la tradición. En este caso, bueno, pues a los investigadores que han posibilitado que estemos a día de hoy en este punto, ¿no? En el ámbito de la Iglesia, pues también, ¿no? Yo creo que hay que ser muy agradecidos a todo lo que nos ha venido dado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues iba buscando con mucha bibliografía. Utilicé mucho un libro, su autor se llama Zohari, que es un investigador polaco-israelí, y él, bueno, pues fue uno de los primeros que investigó en Tierra Santa, ¿no? Y que hizo un libro muy potente. Bueno, investigaciones había habido más, pero un trabajo muy significativo es el de Zohari. Aquí incorporo bueno, lo que es mi vida, ¿no? Lo que son mis hijos, lo que es mi marido, porque se cuece todo en la cocina. Se cuece todo en la cocina. En la cocina de mi casa. Y bueno, pues entonces, bueno, sigo, que es que si no. Entonces, ahí se cuece todo, entonces está esa parte botánica científica junto con esa otra parte de día a día y de oración también. Entonces, creo que la poesía también tiene que ver mucho con los aromas, porque la poesía como que supera a un texto de narrativa, supera, ¿no? Y entonces es como una especie de aroma, ¿no? Que va más allá y evoca cosas diferentes según quien lo huela, ¿no? Y según quien lo lea y según... Entonces, bueno, pues también está la poesía, ¿no? Luego tenéis el detalle, también esto quisimos hacer, lo que os decía Mónica, que no fuese una lámina botánica, pero sí queríamos que la gente que no supiera pues cómo es el incienso, cómo es un detalle, por ejemplo aquí del junco, pues veis el cálamo, entonces un detalle botánico para ayudaros a caer en la cuenta de qué planta hablamos, ¿no? ¿Cómo se dibuja un aroma? Mónica. Bueno, eso lo que os conté, que tenía un lío entre el humo y el perfume, pero bueno, ya asunto solucionado. Luego el color, ¿verdad? No es lo mismo un color, por ejemplo, el nardo, que era un aroma intenso, dulce, narcótico. Entonces utilicé paleta de colores rosas, naranjas, colores como cítricos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, la gente cuando lo vea, que tal vez no va a ser consciente, pero en algún momento que pudiera sentir algo, que traté de explicar el aroma a través del color, ¿verdad? Y creo que los aromas, todos tenéis conciencia de que nos traen a la memoria con una fuerza impresionante cosas del pasado. Nos hacen vivir con una actualidad enorme temas del pasado. Esto es así que estructura el libro. El libro está estructurado de tal manera que al comienzo hemos escuchado ese fragmento en el que Jesús nace y ¿qué es lo primero que huele? Su madre, el aroma de su madre, y luego el incienso y la mirra. Huele también a San José, porque San José anda por ahí, es carpintero, entonces el aroma de madera está también presente, ¿no? Luego van a estar todas las plantas que aparecen, junto con las del Antiguo Testamento también, pero bueno, todas las plantas que Jesús va a ir oliendo a lo largo de su vida y al final, en la cruz, huele de nuevo a madera y vuelve al regazo de su madre. En medio están todas las plantas. Entonces, es hacer ese ejercicio contemplativo de
oler lo que Jesús huele, ¿no? Toda persona que es artista, toda persona que es creativa, pues se encuentra ante el pánico, ante el posible pánico, pues de la página en blanco o del lienzo en blanco también, ¿no? O sea, ¿habéis sentido en algún momento esta presión, esta tensión o no? ¿Cómo se enfrentáis a la página en blanco en tu caso, al lienzo en blanco en tu caso? Pues yo todos los días que me senté enfrente del lienzo en blanco tenía pánico, porque decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo seré capaz, de verdad? Y bueno, pues recurría a la oración, porque este trabajo realmente no era, o sea, era un trabajo en el que, sin conocer a la gente que lo iba a leer, pues ya estábamos rezando por ellos, ¿no? Porque yo pensaba, con que le sirva a una persona ya habrá valido la pena. Y bueno, o sea, yo me ponía, o sea, le decía, bueno, a ver, Dios mío, me falta tanto tiempo para entregar esto y no hay manera que avance. Y estoy aquí perdiendo el tiempo contigo y no me dices nada. O sea, a ver, venga. Y pues tampoco veía nada, tampoco sabía por dónde ir, o sea... pero yo creo que eso, poner nuestra pequeñez, pues que no, las cosas que nos cuestan, lo poco que somos a veces, ¿no? Se lo ponemos ahí al servicio y yo decía, bueno, estoy aquí, venga, con el pincel, a ver, venga. Pero nada, o sea, y entonces, pero bueno, yo creo que Dios pide que confiemos y las cosas irán saliendo como Él quiera, ¿no? Porque a veces me pasaba que cuando yo tenía más presión para entregar algo por la imprenta, me venía alguien que necesitaba hablar o que me llamaba a no sé quién o que tenía que ayudar a no sé qué persona. Entonces como que Dios me hubiera puesto más cosas difíciles, ¿no? Así como casi la señora en el tacataca pasando enfrente, que uno está como... Y quiere hacer las cosas rápidas y no, o sea, era el ritmo de él, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, que pánico sí sentí todo el tiempo hasta ahora, o sea, que decíamos a ver cómo va a salir esto. Bueno, yo la verdad es que al comienzo no hubo casi tiempo para página en blanco, porque como surgió la idea, pues entonces fue como, venían un montón de ideas, entonces yo iba apuntando y sabía que tenía que ordenar, ¿no? Entonces era como un batiburrillo de ideas, pero me resultaban atractivas esas ideas que se iban plasmando, ¿no? También, en mi caso, se trataba mucho de ordenar ideas y apuntaba, ¿no? Apuntaba al día siguiente porque si no, se me iba la idea, porque si no, luego el día sigue con sus 1000 cosas y se te va la idea. O sea, es que se te va. Entonces, mi tema era, sobre todo, pillar las ideas que venían, plasmarlas, porque si no, se esfumaban como el humo, como el perfume. Y ese era mi proceso. No podemos terminar esta charla sin que hablemos de Gaudí. Sin que hablemos de Gaudí, porque él era un gran amante de la naturaleza, ¿no? Y un gran creyente. Él construye la Sagrada Familia y los pilares de la Sagrada Familia, no sé si alguno habéis estado dentro, la sensación es, ¿qué es? Un bosque. O sea, la sensación es un bosque. Entonces Gaudí se basa en el plátano de sombra, en esos troncos, para hacer el bosque, ¿no? Entonces yo estaba con eso, y le puse como característica columna vertebral. Y entonces esa fue la característica del plátano. Entonces ahí ocurrió un accidente y hubo un problema de columna muy serio y yo me acordaba, columna vertebral. Y bueno, pues entonces allí cuando fuimos al hospital, los árboles que rodeaban el hospital eran plátanos de sombra. Entonces yo seguía con mi libro ahí en el hospital. Entonces por eso os digo que el libro tiene situaciones del día a día, situaciones también complicadas. Entonces yo creo que se refleja, ¿no? Yo creo que Mónica y yo expresamos nuestra vida de un modo
en el que igual no se percibe así lo que ella os decía fuertemente, sino que nuestra vida está de un modo ahí discreto, ¿no? Entonces, yo en mi caso suelo decir, Mónica, ella tiene el don de la pintura, ¿no? Tiene un don pues muy grande, ¿no? Yo no tengo don para la escritura, yo escribo normal, o sea, yo escribo normal. Entonces, pero sí tenía algo que contar. Y en el libro hay 40. ¿Nos podéis un poquito contar un poco por qué la selección de esas 40 o cuál es un poco el criterio de criba? Dije, bueno, 130 no podemos hacer, es un trabajo inmenso, es una locura. Bueno, pues entonces vamos a hacer 40 porque es un número simbólico bíblico, ¿no? Entonces, 40 días pasa Jesús en el desierto, a los 40 días Jesús es presentado en el templo. Bueno, 40 plantas para gozar y disfrutar. Eso. Y también que eran, o sea, plantas con las que podíamos entrar en contacto más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, un poco la idea también de este libro, o que nos ha ocurrido a nosotros, o por lo menos a mí, por ejemplo, la granada, que hace poco le comenté a alguien por aquí. Pues yo pintaba la granada y la tenía ahí en el escritorio de casa y entraban y decían, ¿pero qué es esto? ¿Cuántos días llevas con esto aquí? Se va a llenar de bichos y no sé qué. Pero yo recuerdo esa sensación de haber leído el texto que hablaba de granada, de unidad, de iglesia, de la sangre de Cristo y todo. Y entonces yo en la cocina, cuando parto la granada y lo primero que sale es eso rojo, o sea, fue una sensación de, o sea, se me vino a la mente la sangre de Cristo, ¿no? Y yo creo que esa imagen ya no se me va a borrar. Entonces, cada vez que parte una granada, o sea, va a ser como una especie como de oración, ¿no? De la granada. Y así con cada planta, ¿no? Porque también luego el aloe, ¿verdad? O sea, que te lo echas y que alivia, sana, quita ese malestar, o sea, es suave después de la crucifixión, ¿verdad? Digamos que embalsamaron el cuerpo de Jesús. Entonces, hay muchas cosas que en el día a día nos pueden traer ese recuerdo de Jesús. Me imagino que durante la elaboración del libro habréis vivido pues, muchas anécdotas, muchas curiosidades, o no os habrán pasado cosas, bueno, ya habéis contado alguna. ¿Alguna más que queréis compartir? En blanco, si habéis quedado en blanco. No, curiosidades, igual hay curiosidades, o sea, anécdotas, bueno, igual os he dicho esta, ¿no? Pero el libro sí tiene curiosidades, eso igual sí que me gustaría comentaros, ¿no? Curiosidades que podéis encontrar porque, bueno, hay que fijarse, ¿no? Entonces, por un lado, en el texto tenéis, digamos, modos de abordar el libro, ¿no? De una manera, pues igual, tranquila, pues te sientas en el sofá y dices, ¡ay, qué gusto! Voy a estar un rato de relax, sin pantallas. Y entonces lo miras y, bueno, pues tranquilamente. Bueno, ojalá os lleve a hacer una lectura un poquito más profunda. Entonces, en esa lectura un poquito más profunda encontraréis detalles que Mónica plasma que están escondidos por ahí, por los dibujos, ¿no? ¿Qué puede aportar el libro a personas creyentes, a personas de fe y también a personas, bueno, pues alejadas o no creyentes o en búsqueda? ¿Cuál es la aportación del libro? Así rápidamente, yo creo que el libro, como está basado en la Biblia, ¿verdad? Las palabras de la Biblia y eso, al final a cada uno le va a resonar de forma diferente y le va a aportar con la creatividad de Dios, lo que le toque a cada uno. O sea, que vosotros veréis a ver qué os toca. Y eso. Sí, bueno, una de las cosas que hemos empezado igual a disfrutar también de esto, bueno, pues como estamos en la catequesis, aquí con las catequistas, hemos hecho experimentos. Entonces, los experimentos también de la biología se pueden llevar al ámbito pastoral. Yo creo que, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, empezamos el curso pasado a probar. Como hacemos oratorio con los niños, dijimos, pues podemos hacer algún oratorio con alguna planta, pero bueno, entendedme. Llega, por ejemplo, estamos en Cuaresma y entonces dijimos, vamos a rezar el pasaje de María de Betania al hilo del nardo. Entonces, lo que hicimos fue
bueno, pues una estructura de un pequeño oratorio con este tema, ¿no? Luego hicimos con las madres de los niños de la catequesis, llegaba el Día de la Madre y entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar que es verdad que todo está muy comercializado, ¿no? Entonces vamos a intentar poner un sello más espiritual a todo esto, ¿no? Y entonces hicimos, bueno, pues un oratorio con la Virgen y con la rosa, ¿no? Con la rosa, en la que las madres, bueno, pues iban a recibir al final una rosa de parte de María, ¿no? Entonces, esto al final lo hemos ido recogiendo, que lo estamos haciendo. Ya veis que esto no para, ¿eh? Entonces, un cuadernito que, bueno, que se titula Rezando en el Jardín de Dios. Entonces, bueno, pues puede venir bien para diferentes ámbitos y estamos en proceso. Pero bueno, es uno de los posibles frutos, ¿no? Y sobre todo, bueno, y a nivel personal yo creo que esto, bueno, pues ha supuesto para nosotras también un acercamiento muy grande a la Biblia, ¿no? O sea, pues muchísimo, ¿no? O sea, el ver la Biblia desde este ámbito, pues para nosotras también ha sido novedoso. Bueno, y por último, nos gustaría saber qué ha suscitado en vosotras, qué ha germinado en vosotras, pues el hecho de haber creado este libro. Bueno, primero ha aumentado nuestra capacidad de observación, de silencio, de oración, pero oración confiada plenamente, porque no veíamos que fuera a salir esto. Y luego de amor, porque en cada detalle que íbamos haciendo realmente íbamos poniendo pues ese cariño, ¿no? A Jesús y por Jesús a todos vosotros. Bueno, Marta, Mónica, eskerrik asko, bihotz opari honengatik, eskerrik asko zuen testigantzagatik, gracias por vuestro testimonio, gracias por ser testigos de que el Espíritu Santo, bueno, pues actúa y obra en medio de la historia, a través de, en este caso, de vosotras. Y gracias pues, por este regalo que nos brindáis. Mila esker. Txalo berat. María Luisa, mientras firma Marta, ¿no quieres decir algo tú? Ven. Que es un personaje, o sea, aquí tenemos el orgullo de tenerla, porque Marta ya me había contado de su profesora y me decía, es que cuando nos llevaban a Land Rover y esto y el otro, y nunca nos imaginamos que fuéramos a tener la dicha de tenerla aquí. Yo tampoco, gracias a... ¿Quién es? ¿Dónde estás? Natalia. A Natalia, que me dijo que venía. Y vamos, claro, me apunté de inmediato. Llegué ayer de la provincia de Madrid y me voy mañana. Y el tiempo que quería estar en Pamplona, estoy aquí con vosotros. Claro. Pero me gusta muchísimo y además es muy impresionante. A partir de ahora, cuando lea cualquier cosa de la Biblia que tenga aroma, que tenga plantas, ¡buf! Lo voy a mirar. Como si estuviera en una excursión, verdaderamente. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, María Luisa, porque esa semilla que plantaste en Marta, mira, hasta dónde ha llegado. Sí. Así que un aplauso, porque la verdad que suerte tenerla aquí. Y no solo Marta. Tenemos ahí a la rectora de la universidad, que ha sido alumna mía. María. Yo soñaba que entre mis alumnas, pues habría gente muy importante. Y tengo alguna presidenta del gobierno de Navarra, y cuál no sería
que mi gacela, para mí, María era mi gacela. ¿Te acuerdas que te llamaba así? Voy a dar testimonio público. Pues entonces, rectora. Sí, entonces esto es una oportunidad para mí de oro. Efectivamente, me llamaba Gacela porque era la última en subir a la montaña, todo hay que decirlo. Entonces, no es que era para animarme, Gacela. Yo sentía, vamos, no me sentía muy Gacela en aquel momento. Era una figura, ¿eh? Sí, bueno, en fin. Entonces, lo que sí tengo que decir, y no sé si te lo he dicho alguna vez, María Luisa, y aprovecho este escenario para hacerlo, es que ya sabemos que en la vida de las personas, le pasó a Santa Teresita, se van descubriendo vocaciones de forma, ¿verdad? A lo largo de la vida, una vocación, otra vocación. Bueno, pues yo descubrí mi vocación biológica en un momento dado. Y descubrí mi vocación biológica a través de María Luisa. Mi madre le invitó una vez a comer, nos contó cómo se había convertido en la naturaleza y tal, y luego fui con ella a un campamento de montaña y botánica. En mi cabeza no estaba dedicarme a la biología, pero esa experiencia me cambió la vida. Así que esta es la oportunidad de oro para darte las gracias y para que veas eso, de esas semillas todo lo que sale. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar porque también aquí hay una persona que está por allí que ha hecho un trabajo muy bonito, que todavía no he tenido oportunidad de leerlo, sobre los aromas en el cantar de los cantares. Entonces, yo creo que ponte de pie y le damos un fuerte aplauso. Creo que es muy bonito que estamos aquí. Ella es la más joven y ella es la sabiduría. La más vieja. Y entonces, bueno, y entre medio estamos los demás, ¿no? Así que creo que es bonito, ¿no? Que la cosa sigue y que esto se transmite de unos a otros. Bueno, baina esan den guztiaren ondorenik gutxi izan dezaket, Gure esker ona benetan bihotzez, Donostiako Elizbarrutiaren izenean, bai Deustuko Unibertsitateko erretoreari, Nafarroako Unibertsitateko erretoreari baita ere, eta nola ez gure adizkide lagun eta bide lagun, zeraten bai Monika eta Martari. Eskerrik asko bihotzez. Ha sido una jornada, yo creo que interesante, bella, no sé cuántos calificativos podríamos tener. Yo creo que la jornada de hoy también desde la Vicaría de Evangelización y desde la Diócesis nos abre también nuevos horizontes, por redescubrir, por trabajar, por colaborar. Yo creo que aquí hemos vivido elementos muy interesantes y yo creo que merece la pena seguir caminando y seguir descubriendo nuevos caminos, porque lo que se trata aquí, ¿no? Lo que hemos recordado en la Eucaristía de hoy, es que con estas acciones deseamos dar gloria a Dios y al prójimo, pues con estos dones que Dios os ha entregado y os lo habéis puesto también al servicio tanto de la diócesis como de tantas personas que nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios cada día en la vida sencilla y cotidiana. O sea que eskerrik asko guztiori bihotzez, gracias a todos los que habéis también asistido a esta jornada y bueno, pues seguiremos caminando y descubriendo nuevos caminos. Eskerrik asko guztiori. Otoitza txiki batekin bukatuko dugu. Mikelek esan duen bezala, Jainkoari eskerrak emanez. Sí, queríamos terminar con este Ave María de Caccini. Entonces, cada uno internamente, contemplando a María, pues que entre en intimidad con ella y le cuente.